Hasta los huesos es una película de terror y romance protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, basada en la novela homónima. La película narra la historia de Maren, una joven que sufre de un extraño trastorno. En su huida del pasado, un chico que también oculta un oscuro secreto. Juntos, emprenden un viaje por Estados Unidos en búsqueda de respuestas y redención. Hasta los huesos es una obra maestra del cine de género que combina el horror, el drama y la comedia con una sensibilidad única. Se crea una atmósfera envolvente y perturbadora que contrasta con la ternura y el humor de los protagonistas. Chalamet y Russell ofrecen unas interpretaciones magistrales que transmiten la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Hasta los huesos es una película que no te dejará indiferente, que te hará reír, llorar y temblar de miedo y emoción. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emoción a flor de piel. La historia de hoy se inicia con Maren, una joven aparentemente común de su edad, cuya vida toma un giro inesperado cuando su amiga la invita a una pijamada. A pesar de la negativa inicial debido a las restricciones de su padre, la amiga sugiere que Maren se escape mientras su padre duerme, prometiendo una noche llena de diversión. No creo que mi papá me deje. Escápate cuando se vaya a dormir. Maren decide arriesgarse y, en silencio, escapa por la ventana de su habitación después de dar las buenas noches a su padre. La pijamada comienza de manera aparentemente normal, con las chicas charlando y pintándose las uñas. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando la amiga de Maren muestra sus uñas recién pintadas y pide su opinión de manera coqueta. En un momento impactante, Maren toma la mano de su amiga y le muerde un dedo, casi arrancándoselo. Desconcertada por sus propias acciones y la sensación desconocida, Maren escapa de la casa, llegando ensangrentada a la suya. El padre de Maren, al verla en ese estado, la confronta y le ordena que empaque rápidamente, ya que deben abandonar la casa. En el auto en 3 minutos. No te puedes empacar en 3 minutos. ¡Rápido! Después de este incidente, Maren despierta en una nueva casa en otro estado, buscando a su padre sin éxito. Encuentra una cinta de audio y un sobre, descubriendo que su padre se ha ido y no tiene intenciones de regresar. En la cinta, su padre revela que Maren es caníbal, al igual que su madre, y que debe enfrentar esta realidad por sí misma. La cinta aborda el origen de esta naturaleza caníbal, remontándose a cuando Maren tenía solo 3 años, con su certificado de nacimiento en mano que revela el nombre de su madre y su pueblo natal. Maren decide emprender un viaje en búsqueda de respuestas. En su trayecto en autobús hacia el pueblo de su madre, continúa escuchando la cinta de su padre, quien comparte más detalles sobre la primera vez que Maren se alimentó de carne humana. Cuando te volteé, vi la sangre en tu boca. Tenías algo en la mejilla. Te lo saqué, era suave como algo de goma y tenía un pequeño agujero. En este episodio, él contrató una niñera para ella, pero cuando volvió encontró a la niñera muerta, desangrada y con marcas de mordidas. Él pensó lo peor, pensó que Maren también estaría muerta, pero cuando la encontró la vio dormida tranquilamente. Eso sí, tenía sangre en su boca y un trozo de su oreja. En una parada en otro pueblo, Maren se encuentra con un anciano llamado Sully, quien confiesa compartir su misma naturaleza caníbal. Sully, al haber olfateado a Maren, la invita a su casa. La casa de Sully esconde un oscuro secreto. No es en realidad su casa. La verdadera dueña está en el segundo piso. Una mujer agoniza. Sully explica que tiene la habilidad de oler a los moribundos y recién fallecidos, y así fue que llegó allí. ¿Qué le hiciste? Así la encontré esta mañana. A la mañana siguiente, Maren descubre a Sully devorándose a la anciana y ambos comparten la macabra comida. Sully le explica a Maren que su juventud le permite controlar sus impulsos caníbales, pero a medida que crezca, la necesidad será más fuerte. También le muestra una trenza que hace con el cabello de sus víctimas para recordarlas. Maren, abrumada por la información, se retira para descansar. Al día siguiente, deja la casa en silencio y toma el autobús para continuar su viaje, siendo observada por Sully a través de la ventana. Mientras Maren escucha más de la grabación de su padre, se revela otro oscuro episodio, la desaparición de un chico durante un campamento, donde la policía encontró la carpa ensangrentada, pero no al chico, llevando a su padre a asumir que Maren fue la responsable. En otro pueblo, Maren se encuentra con un hombre que insulta a una mujer en una tienda. Un chico interviene y lleva al agresor afuera para resolver el conflicto. Este chico es Lee. Revela haber olido a Maren apenas entró en la tienda y le ofrece comer del hombre, pero Maren se niega. Juntos, deciden ir a la casa del hombre para buscar algo de utilidad. Allí se bañan y deciden pasar la noche.
Al despertar a la mañana siguiente, Lee y Maren compartieron un apetecible desayuno, aprovechando el momento para que Maren le revelara a Lee detalles sobre Sully, de quien él ya había escuchado hablar. También huele cuando alguien va a morir. De hecho, creo que sí he oído de él. ¿En serio? Sí. A partir de esa conversación decidieron emprender juntos un viaje que los llevará por el pueblo natal de Lee. En este lugar lleno de recuerdos, Lee había prometido enseñarle a su hermana menor, Kayla, a conducir. A medida que avanzaban en su travesía, dejaron atrás el pueblo que marcó la infancia de Lee y llegaron a una misteriosa casa. Sin embargo, al segundo día, Kayla irrumpió en escena, visiblemente alterada. Con reproches en sus palabras, le expresó a Lee su temor latente de que él desapareciera nuevamente, reviviendo el doloroso abandono que su padre les había infligido en el pasado. Eres un imbécil, Lee. Dijiste que te ibas a quedar Tranquila, esta vez. Kayla, surgió algo. Tengo que salir de la ciudad. Maren y Lee deciden continuar su viaje, haciendo una parada en un matadero donde Lee consigue alimento. Lee propone a Maren que lo deje acompañarla en la búsqueda de su madre, viajando lentamente, disfrutando del país en el camino. Maren acepta y ambos jóvenes se besan. El viaje continúa con una parada cerca de un río y una noche de camping. Sin embargo, son abordados por dos individuos que dicen querer compartir cervezas. Creímos que les gustaría una cerveza. No pasa mucha gente por aquí. ¿Qué dices? Alrededor de la fogata, revelan ser comedores de carne humana, explicando que uno nació con ese instinto y el otro desarrolló el gusto por la carne humana más tarde. Además, mencionan que comerse a alguien hasta los huesos es un nivel de satisfacción diferente. Maren y Lee intentan escapar mientras los comedores duermen, pero son descubiertos. Una persecución sigue y finalmente logran huir en su camioneta. En otro pueblo, Maren y Lee se encuentran con un tipo en una feria que maltrata a un niño. Maren lo seduce y sigue al chico a un lugar más privado en donde lo mata. Después de matarlo, invita a Lee a unirse a ella para comer al individuo. Revisan sus documentos y encuentran la dirección de su casa. Al llegar, descubren que el hombre tenía una esposa y un bebé. Maren se siente mal por haber matado a alguien con familia, pero Lee la consuela. Destruimos vidas de desconocidos. ¿Por qué te pones así? ¡Lo necesitamos! ¡Tenemos que hacerlo! Continúan el viaje y llegan al pueblo de la madre de Maren, donde descubren que ésta se encuentra en un psiquiátrico. Al visitarla, descubren que la madre no tiene manos y se entera de la historia de su adopción y de por qué su madre biológica la abandonó. Maren y Lee deciden seguir viajando hacia el oeste sin un objetivo claro. En el camino, la camioneta se avería y acuerdan establecerse ahí. Mientras esperan, Lee finalmente le cuenta a Maren sobre la noche en que enfrentó a su padre, lo mató y lo dejó en un granero. La historia termina con Maren y Lee decidiendo vivir juntos, dejando de lado su instinto salvaje, pero Sully aparece. Sully revela sus intenciones de quedarse con Maren e intenta abusar de ella. Maren, en defensa propia, lo mata brutalmente, pero Lee sale gravemente herido de la lucha. Descubren en la trenza de Sully cabello de Kayla, significando esto que se alimentó de ella. En un giro trágico, Lee sabe lo difícil que será explicarle lo que pasó a la policía, así que pide a Maren que se lo coma hasta los huesos. La película concluye con un recuerdo de Lee y Maren desnudos en el campo, recordando el día en que compartieron sus historias. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.